Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un contenido especial. Sé que muchos me han pedido que haga un tutorial desde cero, que les explique todo el detalle de cómo crear un filtro de Instagram. Así que se me ocurrió, ¿por qué no utilizar ya un tutorial que hice sobre tarjeta de presentación? Y en este video explicaré el paso a paso. Pasaremos desde la construcción de la tarjeta de presentación en Photoshop hasta crear el archivo en SparkYard. Y por supuesto también les explicaré cómo hacer que esta tarjeta de presentación, que es de aumentada, pueda ser utilizada de manera correcta. Así que este tutorial va a estar muy interesante y sobre todo completo. Así que no te pierdas ningún detalle de este video. Y sobre todo dejaré mis archivos en mi Patreon, es decir, todos mis archivos, plantillas, imágenes, objetos, SparkYard, etc. y etc. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Crearemos desde cero la tarjeta de presentación. Usaremos una medida específica de 8.5 por 5.5 centímetros con una resolución de 300. Y esto tiene que estar en horizontal, por supuesto. Otro dato relevante es que debes usar el color CMYK para imprimir, pero para este ejemplo usaré solamente RGB. Lo que necesitamos es agregar el logo. Podemos ver el color de las muestras, es decir, el color relacionado al logo. Luego agregaré este primer rectángulo con esta extensión. En mi caso tendrá el color azul. Luego agregaremos otro rectángulo de la misma manera. Utilizaremos otro color relacionado. Ajustamos su estructura. Ahora agregaremos otro rectángulo pero utilizando esta forma. Le cambiamos de color. Utilizamos la herramienta Selección Directa. Y ajustamos los puntos. De este lado pondré Emilius VGS. Y también agregaré una breve descripción. Ya quedó lista la primera parte de la tarjeta de presentación. Ahora vamos a crear la parte de atrás. Crearé bordes simples y además el logo estará en el centro. No tiene que ser algo tan complejo. Además, tienes que saber que la parte posterior muchas veces es utilizada para agregar el código QR, así que prioriza el diseño inicial. Listo. Ahora tendremos estas dos imágenes para ser utilizadas como trackers. Al momento de realizar la impresión, conformarán tu tarjeta de presentación. ¡Felicitaciones! Es evidente que tenemos que generar elementos interactivos para demostrar tu trabajo. Por ejemplo, yo mostraré sobre Emilius VGS, mi proyecto de realidad aumentada. Así que, por ejemplo, quiero agregar la página web de Emilius VGS, donde encontrarás noticias sobre el mundo XR. Luego pondré imágenes sobre mis efectos de realidad aumentada para Snapchat y también para Instagram. Y por supuesto, nos tomaremos diferentes fotos para que más gente nos conozca. En este caso, me tomé 5 fotos aleatorias. La intención aquí es transmitir la esencia de tu negocio o proyecto. Ahora vamos hacia SparkYard. Al abrir SparkYard, agregaremos Target Tracker. La textura será el primer business card. Agregaremos un plano. Modificamos sus dimensiones. Agregaremos un material
y también una textura que será la misma imagen del tracker. Ahora, es importante usar los nombres correctos para no confundirnos al utilizar tantos elementos. Agregaremos otro plano que estará dentro del Tracker 1. Ajustamos nuevamente según nuestras necesidades. Crearemos un nuevo material. En textura seleccionaremos New Animation Sequence. Es aquí donde utilizaremos las 5 fotos. Esperemos que cargue. Listo. Bajamos el valor del FPS para que vaya más lento. Y cambiamos la forma y la dimensión de dicho plano. Me gusta este estilo. Ahora habilitaremos el Patch Editor. Arrastramos el Tracker 1. Luego un Object Tap. Es decir, que toda la experiencia se activará al hacer tap a la imagen específica. Agregaremos el Patch Animation. Después un Transition. Mencionaremos el Position del plano Picture. Ahora si hacemos clic, mira cómo la imagen voló. No queremos ese tipo de efecto, tenemos que ajustar las variables. Hacemos eso en el Transition. Listo, va tomando forma. Si hacemos tap nuevamente al Tracker 1, la imagen ya no hace nada, se queda fija. En mi caso, yo quiero que se contraiga. Por eso agregaremos un Node. Y luego un Switch. Estos se irán conectando entre el Object Tab y el Animation. El Node se conectará con el Reverse. Luego el Object Tab irá con el Flip del Switch. Quedaría de esta manera. Crearemos un Null Object dentro de la jerarquía Tracker 1. Aquí agregaremos la información de contacto. Agregaremos un plano. Este contendrá una imagen de un teléfono. Luego agregaremos un texto 3D. Este texto contendrá el número para ser llamado. Lamentablemente no existe por ahora la capacidad de generar una acción dentro del celular, como por ejemplo activar una llamada. Pero es importante mencionar el número para que de esta manera pueda ser utilizado. Este texto 3D ha generado un material.
Utilizaremos ese elemento para agregar un color. Usaré el mismo color del teléfono. Mantendremos en este caso el shader type en estándar. Ahora duplicaremos el plano del teléfono para crear otra información. Este tendrá el nombre de Mail. En Mail cambiaremos la imagen. Y en el texto 3D tendrás que agregar tu correo corporativo. Le crearemos un nuevo material para después ponerle el color amarillo. En el Patch Editor agregaremos un Transition. Este estará conectado con el Position del Contact Me. Queremos que este contenido aparezca de abajo hacia arriba, por eso tenemos que modificar los valores. Ajustamos. Listo, así quedaría. Ahora agregaremos otro Target Tracker. Este tendrá la segunda imagen del Business Card. Luego agregaremos un plano. Utilizamos la misma imagen de este tracker. Como ya hicimos antes, comenzaremos a agregar planos. Pongo este nuevo plano en el centro. Aquí usaré la imagen de emiliusbgs.com. Como ya se imaginarán, trabajaré la misma estructura del Patch Editor para este tracker. Pero en esta ocasión no usaré Position, sino Scale. Con este trabajo tendríamos este tipo de efecto. Utilizaré esta parte del patch para regresar la interacción al punto inicial. Hacemos espacio para trabajar en las próximas interacciones. Agregaremos dos planos más. Si te diste cuenta, todos los planos tienen las características estándar. Este primero llevará la información de mis filtros hechos con SparkR. Como ya está la estructura armada, solo necesitamos agregar un nuevo Transition, porque este se moverá diferente que el primero. Y también agregaré el Position del plano SparkR. Ajustamos los valores de este nuevo Transition.
Quedaría de esta forma. Este efecto es sobre animaciones de planos básicamente, que en conjunto generan una buena apariencia. Ahora agregaremos mis lentes hechos con Lens Studio. Recuerda que la lógica es muy similar. Si hacemos tap, vemos los dos planos abriéndose en cada lado. Puedes seguir agregando información que desees para brindar más detalles en el efecto. Eso sí, trata de no recargar mucho. ¡Listo! ¿Quieres ver cómo quedó? ¡Vamos a probarlo! La clave del resultado son las interacciones de cada plano. Inclusive lo puedes hacer escalado, es decir, que se anima un plano y luego en segundos se anime el otro. Prueba y experimenta diferentes variaciones. ¿Qué te parece? ¿Lo usarías para tus presentaciones? Cuéntame cómo usarías esta idea para tu próximo proyecto. Ya lo probamos, ahora necesitamos subir nuestro filtro. Y déjame decirte que el proceso es muy sencillo. Le damos clic a empezar para comenzar la subida del efecto. En la primera pantalla aparece la opción de elegir en qué página o perfil aparecerá tu filtro. También aquí podrás subir el video demo. Trata que sea corto y lo más efectivo posible. También revisa la opción de plataforma y requerimientos. Los dos deben aparecer en verde. Le damos clic a Upload. Se abrirá una página. Aquí debes elegir un nombre. Debe ser un nombre vendedor para captar la atención, pero si no estás seguro, más adelante puedes modificarlo. Después aparecerá el propietario del efecto. Más abajo estará la opción de indicar en qué plataforma quieres que aparezca el filtro. Esto dependerá de la tecnología que hayas usado. Por lo general, elige Instagram como medio principal. Luego veremos la opción de audiencia, si es público o solo podemos ver el filtro vía enlace. Elige entre las dos opciones. Seguimos avanzando y encontraremos categoría. Existen muchas opciones y podrás elegir el adecuado. Y también veremos la opción de agregar palabras claves. Luego debemos subir un video de demostración para que sepan cómo se ve el filtro. Como sugerencia recomiendan que sea la grabación directa del link de prueba. Ten en cuenta que no debe pasar los 15 segundos y no debe pesar más de 32 megas, nada de elementos por encima del video, y que la extensión sea MOV o MP4. Además, también debemos subir una imagen de cómo quedó nuestro filtro. Evita hacer una imagen con mucho texto, de preferencia que aparezca un rostro o un logo que represente tu filtro. El paso siguiente será elegir la fecha de lanzamiento del filtro. Tú puedes elegir un día determinado para que todo salga como gustes. Y ahora sí, a enviar el filtro y esperar. Listo, ya tenemos el filtro subido a nuestra cuenta.
Pronto aparecerá en tu perfil. Ahora las personas que te conocen pueden entrar a tu filtro. Muchos usuarios me preguntaron cómo podemos hacer que nuestro filtro sea más compartible, porque claro, las personas primero deben entrar a Instagram, escribir nuestro nombre y recién interactuar. Un poco tedioso, ¿no? Pues esto se puede resolver con un código QR, es decir, tenemos que incluir el código QR dentro de la tarjeta de presentación, lo que significa también que debemos ajustar el diseño. La parte posterior va a cambiar. También debes tener en cuenta que primero debes haber publicado tu filtro. De esa manera tendrás el link final de la experiencia. Dentro de Spark debes saber que toda la experiencia interactiva de la parte posterior ya no se visualizará, así que debes aprovechar a generar un buen impacto en la parte principal. Existen varias plataformas que nos permiten generar código QR. Puedes utilizar esta. Aquí pondremos la URL y listo. Tendremos el código para descargar. Ahora esta imagen vamos a agregarla en nuestro diseño de Photoshop. Así quedaría. Ya estamos. Ahora sí, vamos a probarlo. Sin entrar a ninguna app, solo con la cámara de mi celular, apuntaré hacia el código QR. Listo. Me mandará directamente hacia el filtro de Instagram. Ahora muestro mi tarjeta de presentación y podemos ver la experiencia. Está increíble. Hemos completado el ciclo. ¡Felicitaciones! Si te gustó este video, dale like y comparte. También sígueme en mis redes sociales. Ahí voy subiendo sobre noticias, también un poco de detrás de cámara y otros efectos que iré contando más adelante. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.